Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te habla Daniel Aramayo desde Bolivia y junto a mi esposa somos misioneros de Palabra de Vida y también servimos en el ministerio con jóvenes mayores de 18 años en nuestra iglesia local. Continuando el pasaje en el día de hoy, estamos en Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59 y dice así. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo él, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora este es el cierre del primer gran yo soy que expresa Jesús en este pasaje, diciendo que Él es el pan de vida, ¿no? Esto empieza muchos versículos anteriores, hemos estado viendo los días anteriores respecto a esto, y esta es la conclusión de esta sección. Ahora es increíble cómo va transcurriendo el pasaje, la historia, y nos damos cuenta cómo pasan de hablarle en el versículo 25 diciéndole Rabí, a llegar al punto en el versículo 52 que dice que los judíos contendían, ¿no? Y esto es progresivo porque en los primeros versículos Jesús reconoce que ellos habían venido para buscar alimento material de Él, ¿no? Porque esto es después de la alimentación de los 5,000. Y Él empieza a hablarles y empieza a transmitirles acerca de que Él era el pan de vida. Y tal vez nosotros lo entendemos bien, pero en ese momento las personas que se acercaban a Él tomaban esto de manera literal y no lo entendían, ¿no? Básicamente es la tercera vez que los judíos no eran capaces de comprender la verdad espiritual detrás de las palabras de Cristo, ¿no? Vivían en un enfoque completamente material. Y la verdad es algo que nos puede suceder. El versículo 52 es consecuencia del 51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, cuando aquí Jesús menciona que Él es el pan vivo y que deben comer este pan, y este pan es su carne, ellos tomaron esto de manera literal y se escandalizaron. Porque la ley mosaica prohibía beber sangre o comer sangre, ¿no? O comer carne que aún tenía sangre. En Levíticos capítulo 17, versículos del 10 al 14, habla acerca de esto, ¿no? De que ningún varón de Israel ni extranjero podía comer sangre. Entonces nosotros vemos cómo esto es progresivo en el sentido de que al principio se acercan a Él como un maestro, después empiezan a dudar de su palabra y de sus obras y le dicen, ¿qué obras haces? Muéstranos estas obras, ¿no? Ahí en el versículo 30. Y después le dice, y este pan del cielo que da vida al mundo, y dice, danos siempre este pan, ¿no? Pero cuando Él les dice que Él es el pan y que deben comer de su carne de una manera figurativa, haciéndoles entender de la necesidad, así como el cuerpo tiene la necesidad del alimento, tanto de la comida como de la bebida, en el aspecto espiritual, que es lo que siempre Jesús resaltaba, es que nosotros tenemos la necesidad de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y dice que el versículo 41 va mencionando que dice que entre los judíos murmuraban, ¿no? Y todas estas cosas, cada vez que nosotros vemos que los judíos se acercaban y le preguntaban algo a Jesús y Él respondía con una verdad espiritual que ellos no comprendían, había un rechazo hacia Él. Había una falta de fe de lo primero que pensaron, quién era Él, que era el Mesías, después empiezan a dudar porque no entendían estas verdades espirituales que Él estaba transmitiendo, ¿no? Por eso en el versículo 53 va diciendo que la necesidad física es comer y beber, pero nuestra necesidad espiritual es Cristo.
Y refiriéndose a cómo recibimos nosotros esta necesidad espiritual, empieza a partir del versículo 53, 54 en adelante a decirnos todos los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios al creer en Cristo como nuestra necesidad suprema en cuanto a nuestro espíritu. Y es que Él nos da vida eterna. Y es que Él nos promete resurrección. Y no solo eso, sino que dice que Él es el verdadero, el único verdadero que puede darnos esta vida eterna. Entonces estamos viendo las promesas de Dios cuando uno cree verdaderamente en Él, ¿no? Como dice el versículo 35, dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora en el versículo 56 nosotros podemos continuar viendo cómo Él dice que Él permanece en Él y yo en Él. Él también nos da una promesa de la permanencia de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros. Ahora el versículo 48 al 50 es un paralelismo y una reiteración y confirmación del versículo 58. Y nosotros podemos ver que Cristo es el pan, que Él fue enviado, por eso dice que Él descendió del cielo, y que tiene un propósito, que es darnos vida eterna. Ahora, frente a los judíos que se acercaron a Él buscando una necesidad terrenal, al buscar a Jesús, lo que hizo Cristo y hace Cristo con nosotros muchas veces es ofrecernos la verdadera necesidad espiritual que nosotros tenemos. Ahora esto me lleva a una pregunta en este día. ¿Es Cristo la satisfacción en tu vida? ¿Es Cristo la satisfacción en mi vida? Cuando nosotros vemos el versículo 35 que dice que el que a Él viene nunca nadie más tendrá hambre, jamás tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. ¿Nosotros realmente creemos eso? Porque nosotros podemos tener dos respuestas frente a esta pregunta. Primera respuesta es progresivamente frente a las verdades de Dios a nuestra vida, en tu devocional diario, en tu lectura bíblica, en la iglesia, cuando tú escuchas una predicación, Dios confronta nuestra vida espiritual. Y frente a esta confrontación nosotros podemos progresivamente empezar a contender con Jesús y no aceptar su palabra, no aceptar su verdad, no aceptar su persona. ¿Por qué? Porque no somos capaces de aceptar y de recibir y de comprender las verdades espirituales que Él nos quiere enseñar. Y la otra opción es creer en Él. Creer que Él es verdaderamente nuestra necesidad espiritual. Ahora, nada nos va a quitar la salvación para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestra salvación. Pero podemos vivir como mendigos siendo hijos del Rey. Teniendo este alimento que es pleno y que nos da satisfacción completa, podemos seguir viviendo de las migajas que ofrece este mundo y vivir como vivían muchos de estos judíos que no entendían estas verdades espirituales. Yo te animo en este día a que puedas meditar en esto. ¿Es Cristo de verdad tu satisfacción? ¿Es Cristo de verdad el pan de vida para ti? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente porque podemos estar viviendo vidas terrenales lejos de una vida espiritual. Pero recordemos que Dios siempre quiere de nosotros que nosotros vivamos para aquello que es eterno. Dice el versículo 58 para terminar: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, algo temporal. Lo dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Vivamos como en la eternidad. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.